moleste. El problema va a tener seguramente dos puntos, uno sencillo y otro con los transformadores o valores de tensión relativa, y si ustedes realmente han practicado y han hecho los problemas y no han tenido, digamos, no han hecho ningún tipo de, digamos, de copia, entonces un poco como que no deberían tener problema, y ahí en el aula virtual, en el evaluativo que usted al ingresar le va a dar los posibles resultados, ustedes van a sacar los números, lo único que van a tener que marcar es cuál es el resultado correcto. Si lo están resolviendo, de hecho, debería estar bien. Y nada más que en el final, lo único aditamento que es adicional es que tienen que sacarle una foto para mandar. ¿Sí? Así que eso sería la única diferencia. Entonces, Bueno, sí, dígame. una consulta, disculpe, ¿qué fecha sería el parcial? Vamos a ver si el miércoles de la semana que viene, o capaz que lo fijamos, ya le digo, denme un minutito. O capaz que lo fijamos para ya te digo, octubre, capaz que lo fijamos para el 7 de octubre, ya con un mes. ¿Sí? Ya lo vamos a definir, capaz que sea el 7 de octubre. Profe, Sí. disculpe, yo justo el viernes yo tengo una cirugía de ojo, una cirugía ocular. No, está bien, pero si se hace el parcial, va a ser la semana que viene. Pero no creo que lo hagamos. Ya vamos a ver. Va a ser el 7 de octubre seguramente. Bueno, gracias. ¿Por qué? Porque el 7 de octubre van a habilitar el Zoom de más de 40 minutos. La facultad ya ha comprado el paquete. Entonces las clases de nosotros van a poder ser sin reengancharse, porque ustedes se van a preguntar por qué no me reengancho, porque la verdad, discúlpenme, es un embole. Entonces yo directamente ahora vamos a tener, para tener 50 una hora de clase, a donde vamos a poder trabajar, digamos, una hora. Entonces capaz que yo ahí puedo hacerlo al parcial tranquilo, porque le puedo dar una hora, y una hora vamos a estar todos frente a la computadora trabajando. ¿Me entienden a lo que voy? No vamos a tener, porque capaz que algunos me dicen, no, profe, mire, no me llegó el tiempo, me faltó. Ustedes vieron que siempre pasa, ¿verdad? Entonces, capaz que por eso lo pongo, porque a partir del 1 de octubre ya vamos a tener la versión full. Entonces, capaz que seguramente, es más, ya lo voy a agendar y lo voy a publicar ahí para que lo hagamos el 7 de octubre. ¿Estamos? Perfecto, profe. Entonces estamos un mes, para que puedan practicar, puedan hacer ejercicio. Bueno, ahora vamos a retomar, ya somos 27 en el aula, y vamos a retomar transformadores trifásicos. Yo ya le había explicado a ustedes que un transformador, nosotros ¿qué veníamos viendo? Transformadores monofásicos. ¿Así es? Y los transformadores monofásicos, simplemente veíamos una representación, yo le había explicado ideal, a donde teníamos un núcleo y dos bobinados, que yo le había explicado a ustedes que era una representación muy sencilla que nosotros hacíamos para poder, digamos, explicar el comportamiento del flujo, de la corriente, de la FEM, de la ley de Lenz, la ley de Faraday, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros de ahí, a partir de ahí, comenzamos a evolucionar, comenzamos a interpretar cómo era la resistencia de los devanados. Después fuimos simulando un circuito equivalente, a donde decíamos que teníamos una resistencia y una bobina en el primario, y una resistencia y una bobina en el secundario. Después fuimos dibujando para poder representar gráficamente en un esquema las pérdidas que ocurrían en el núcleo, las pérdidas del hierro, las pérdidas por si nosotros tenemos las pérdidas de hierro, y en esas pérdidas del
hierro teníamos la pérdida por histéresis y la pérdida por corriente de Foucault o de Eddy. Y con eso fuimos llegando a un circuito equivalente, que teníamos una representación de resistencias y bobinas, un circuito en paralelo tanque en el medio de un circuito del transformador. Aprendimos a referenciar las resistencias y la bobina del primario al secundario y del secundario al primario, con R', con la relación de transformación, y logramos obtener un circuito ideal equivalente con una relación de transformación igual a 1, donde hacíamos una serie de suposiciones, pero que se adaptaba perfectamente a la realidad, y que en algunos casos podíamos prescindir incluso de la parte central del circuito tanque. Uno de ustedes me preguntó por ahí cuáles eran las pérdidas que no variaban. Yo le expliqué que las pérdidas que no variaban eran las pérdidas de hierro. En cambio, las pérdidas de cobre sí, porque las pérdidas de cobre eran de I cuadrado por R. Entonces, si el transformador tiene más corriente, al estar elevado al cuadrado, evidentemente, por efecto Joule, iba a tener mayor pérdida. Después logramos determinar, que yo ya le voy a dar unos problemas que ya lo tengo preparado el trabajo práctico. Vimos cuál era el rendimiento de un transformador. Yo le derivé, hice una derivada con respecto a la corriente de carga, y llegamos a la conclusión que cuando la pérdida de cobre y la pérdida de hierro eran iguales, teníamos un rendimiento máximo del transformador. Y fuimos, digamos, analizando distintas, digamos, después vimos un ensayo, vimos que había dos ensayos que eran importantes en un transformador, que era el ensayo en vacío y el ensayo en cortocircuito. Con el ensayo en vacío determinábamos las pérdidas del equipo de transformador, del hierro, todo tipo de pérdidas, y con el ensayo de cortocircuito determinábamos las pérdidas en el cobre y determinábamos otros factores que eran importantes, como la tensión de cortocircuito, el triángulo de Capps y otra cosa. Más o menos estamos, ¿no es así? Estoy haciendo un resumen de lo que venimos viendo hasta la fecha. Ahora vamos a ver qué es un transformador trifásico, entonces. Y transformadores en paralelo, porque muchas veces puede ocurrir, de hecho ocurre, que en las estaciones transformadoras se colocan dos transformadores, y esos dos transformadores entran en servicio en forma simultánea, o puede estar uno y después entra el otro, y entran en forma simultánea para los dos generar una potencia determinada, porque tal vez con un transformador no es suficiente abastecer la demanda que tiene el sistema, entonces entra el otro transformador. Pero para que esos dos transformadores puedan estar trabajando en paralelo, deben cumplir ciertas condiciones. Yo ya estoy preparando unos apuntes ahí, una teoría. ¿Cómo le he ido con la teoría de regulación? No sé si la han visto. Tengo una duda, profe. Sí. ¿Qué ha pasado? Contame. Hay en la última parte donde, para calcular la caída de tensión en el secundario, Sí, decime. ahí decía del efecto Ferranti. Sí. El efecto Ferranti aparece cuando la tensión de secundario es mayor a la tensión de vacío, y Claro. Aparece una tensión que es más grande que la que tiene el transformador en vacío. que sería o sea, con carga, profe. O Claro, sea, cuando le con aplico una carga. carga. Claro, porque no sé si vos viste que yo te dibujé dos curvas, digamos, haciendo centro en dos lugares distintos digamos, de la tensión. Hice dos Sí, círculos, vos tenés una sí, parte que es inductiva, resistiva y capacitiva, ¿sí? Y vos siempre vas a poder sacar, vos teniendo el triángulo de Capps, que lo podés calcular porque a vos te da el UK que te da el transformador es la tensión de cortocircuito porcentual, la epsilon cc, es un dato de placa, que sale del sí, ensayo de corto. Entonces vos podés calcular todos los datos de ese transformador y hacer las gráficas. Entonces vos dividiendo, haciendo el cociente de la tensión, del segmento más grande sobre el segmento más chico, obtener la regulación que tiene el equipo en cada momento. ¿Entendés? sí. Entonces,
Es importante que vos sepas que el transformador puede tener 3 puntos de funcionamiento, con una carga inductiva, con una carga resistiva pura o con una carga capacitiva. Y cuando es capacitivo ocurre el efecto Ferranti. Lo que hay que tener cuidado, ojo, no existe una carga resistiva pura. No sé si me entienden. ¿Solamente sí. ocurre cuando es de carácter capacitivo, profe? Cuando es carácter capacitivo. Bien. Bueno, entonces seguimos aquí. Seguimos. Y bueno, acá podemos ver que tenemos un banco de transformador. Tenemos una línea RST con neutro y acá tenemos una línea secundaria. Y acá hemos colocado 3 bobinados primarios y 3 bobinados secundarios, ¿sí? Entonces, cada una de las tensiones transforma a otra tensión. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes ya lo saben por la corriente, por la tensión, manteniendo más o menos la potencia, y ya han visto que la potencia más o menos se mantiene porque el equipo tiene una pérdida interna, ¿no es así? Que para grandes transformadores se puede despreciar. Entonces, este es un banco de transformadores. Este banco de transformadores, digamos, pueden tener distintas configuraciones de conexión. Ustedes cuando han visto en electrotecnia base 1, creo que era, han visto sistemas trifásicos, ¿o no? Y en los sistemas trifásicos ustedes han visto que había conexiones estrellas y conexiones en triángulo. Las conexiones en estrella tienen la particularidad de tener acá en el punto central de la estrella, porque parece una estrella, el neutro. ¿Sí? Y en las conexiones en triángulo no tiene neutro. Y también han aprendido que acá, por ejemplo, la tensión de línea no es lo mismo que la tensión de fase. En cambio, la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Y en la de triángulo es al revés. Es importante que repasen un poquitito esa parte para que no pierdan de vista. Yo no voy a entrar mucho sobre el tema. Lo que sí es importante que sepan es que un transformador trifásico puede tener distintas configuraciones. Por ejemplo, van a poder observar que como son 3 transformadores, tienen 3 flujos, porque es como si esto es como si fuese lo que nosotros hemos estudiado, cada uno por separado, y cada uno, si está en vacío, va a tener una FEM SU1, ¿no? Y como la habíamos dibujado como menos SU1 por la ley de Lenz, y que va a ser aproximadamente a la tensión aplicada en el primario. Hasta acá, no sé si tienen duda, es lo mismo. Nada más que ahora estamos multiplicando por 3. ¿Dónde va a ir cambiando, digamos, esto? Esto va a ir cambiando ya que no va a ser lo mismo la configuración del equipo o del transformador, no va a ser la misma que el monofásico. Acá lo que no deben perder que la FEM, la suma de la FEM dan 0 y que la suma de los flujos da 0. Además, ustedes saben, porque han estudiado, cuando han visto trifásica, que las tensiones están desfasadas a 120 grados en estos bobinados, cuando es una estrella o cuando es en triángulo. Si yo antes tenía colocada lo que están con rojo son bobinas, y está en el medio del aislante, tiene la bobina del primario. Fíjense que la bobina del primario y del secundario están en la misma columna, devanado con N2 espira, fíjense, devanado con N1 espira, están separados por un aislante. Yo antes tenía, para ejemplificarlo, tenía el bobinado acá, en esta columna de acá. Ahora, si yo junto 3 columnas, 3 transformadores monofásicos, a donde cada uno tiene un flujo, fíjense, los flujos, y ustedes saben que la suma de los flujos va a dar 0. ¿Ah? Entonces podemos unir las 3 columnas en una sola columna. Y va a quedar con este dibujito. ¿Lo ven? Pero por esta columna central no va a circular ningún tipo de flujo. Entonces, yo sacando esa columna central, lo puedo acomodar todavía un poquito mejor a esto,
suprimiendo la columna central, y va a quedar configurado el transformador trifásico con su devanado secundario y con su devanado primario. ¿Hay ahorro material, profe? Y por supuesto, sí. Y sí, en Estados Unidos usan transformadores monofásicos. Cuando quieren hacer un trifásico, directamente colocan 3 monofásicos. 3 transformadores monofásicos y trabajan con como trifásico. Y nosotros tenemos los transformadores de la configuración de abajo. Esta configuración es la que tenemos aquí. ¿Sí? Hemos ahorrado material, hemos suprimido una columna, hemos mejorado, digamos. Y esto se ahorra material y peso del transformador lo hacemos más liviano. ¿Vamos? Porque las chapas tienen peso. También disminuimos el volumen. O sea que hay una serie de ventajas al tener los transformadores trifásicos. Bueno. Entonces acá tenemos un transformador trifásico, como habíamos visto, a donde tenemos 3 columnas. Por lo tanto, seguramente, como podrán ver, y acá lo dice, hay una asimetría. ¿Por qué hay esta asimetría? Porque ¿qué ocurre? Acá tienen un recorrido, el flujo 2 tiene un recorrido más chico que esto, que el flujo 1 y el flujo 3, ¿lo ven? Acá tienen este pedacito y este pedacito que es más que este. ¿Lo ven? Y eso tiene una menor resistencia, este flujo. Y por lo tanto, la corriente I de magnetización, la I mu, ¿se acuerdan que estaba en fase con el flujo? En este caso va a ser ligeramente menor que la del flujo 3 y la del flujo 1. Entonces, hacen este diseño, que es un transformador trifásico con núcleo acorazado de 5 columnas. Entonces lo que van buscando de alguna forma es equilibrar y hacerlo más simétrico. Esto ya lo hace la fábrica. Ya la fábrica, yo ya voy a ver si enlazo un video para que vean, hay distintos aspectos constructivos de un transformador. Y es lo que van ocurriendo. Y es lo importante que ustedes sepan que existe esto y que esto pasa. Entonces, las 2 columnas laterales tienen como camino adicional al flujo. De este modo, dice, es posible reducir la sección y, por lo tanto, la altura de la culata. La culata es la parte de arriba. Entonces, los equipos se pueden hacer un poco más pequeños. ¿Estamos? Entonces, si el sistema es totalmente equilibrado y se puede reducir al de una fase, las otras fases están desfasadas 120 grados y 180 grados. Y eso ustedes lo saben porque cuando han visto y han estudiado trifásica, ustedes dibujaban. Ustedes dibujaban acá una FEM a 120 grados, la otra FEM, y a 120 grados la otra FEM. O sea que estaban separados 120 grados una de otra. El 240 porque es 120 más 120, 240. ¿Está claro? O sea que varía en el transformador trifásico el aspecto constructivo del equipo y que ahora ya tienen las 3 bobinas directamente. Ahora bien, el análisis de este transformador va a seguir siendo el mismo que el análisis del transformador monofásico. Lo que vamos a hacer es tomar solamente un bobinado y hacer el estudio que habíamos hecho. Por eso el circuito equivalente que se utiliza es el mismo, con la tensión de fase y la corriente de línea equivalente a la conexión estrella-estrella. Fíjense, acá tienen una conexión, acá tienen el primario, el secundario, ¿sí? Y acá tienen una conexión estrella-estrella. Esto yo ya después les voy a pasar y en los libros están, se llaman grupos de conexión. Hay distintos tipos de conexiones de transformadores. Yo ya les había explicado que, por ejemplo, los transformadores de potencia de 132.000 voltios tienen en la parte superior estrella
y en los devanados del secundario tienen estrella y triángulo. Que uno de los compañeros me había hablado del reactor de neutro y toda esta historia, que ya vamos a ver más adelante qué significa. Entonces, esta conexión, cuando se llama estrella-estrella, se llama Y-Y. Y mayúscula significa que el primario está conectado en estrella. Y la Y minúscula significa que el secundario está conectado en estrella. En este caso, es triángulo-triángulo. Fíjense, cambia las conexiones, porque están conectados en triángulo. De esta forma, la D mayúscula significa que el primario está en triángulo y la D minúscula significa que el secundario está en triángulo. ¿Puede haber una DJ o YD? Sí. Puede haber una conexión estrella y una conexión triángulo, como yo le decía recién. Fíjense, en este caso tenemos el primario conectado en estrella que tenemos con neutro y el secundario lo tenemos conectado en triángulo. Entonces, en este caso la conexión se llama YD. Y mayúscula que el primario está en estrella, D minúscula que el secundario está conectado en triángulo. Entonces, ¿qué pasa con la YY? Dice, fíjense, tiene problemas debido a la circulación de corrientes homopolares. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿se acuerdan cuando habíamos visto los armónicos? Chicos, la quinta armónica por Fourier. Bueno, Sí, profe. el problema es que por acá, la corriente de acá, la corriente de acá y la corriente de acá genera que las componentes homopolares se metan por acá, por este. ¿Me entienden? Y aparece una corriente ahí. Y esta corriente lo ideal sería que sea cero. Entonces, la conexión cuando es YY trae ese inconveniente por el problema del neutro. Cuando la carga es desequilibrada, ustedes también lo han visto cuando han estudiado trifásica, hay veces el centro de estrella se puede desplazar. Se puede desplazar y el ángulo entre fases de las tensiones y de la corriente ya no es 120 y 240, cambia. Y ese desequilibrio puede traer algún inconveniente entre la fase y el neutro y aparecen sobretensiones en el transformador. Por eso es muy importante, y EDET y muchas empresas controlan los armónicos y controlan la simetría de la línea para que estas sobretensiones no aparezcan en los transformadores. Normalmente, los transformadores de EDET son YD, DY, triángulo, estrella, porque necesitan el neutro para abastecer la casa, ¿o no? Si no, ¿cómo sacan 220? Si fuesen YD, al tener triángulo no tendrían neutro. Entonces tendrían trifásica y no tendrían el neutro para 220, sino solamente 380. ¿Ah? Entonces acá, tengan cuidado, aparece sobretensiones. En cambio, y cuando los devanados están conectados en triángulo, fíjense, los flujos homopolares se anulan y los inconvenientes anteriores desaparecen. El único problema es la no disponibilidad de un neutro en uno de los devanados. O sea, que la conexión estrella tiene ventaja con respecto a la de triángulo. El triángulo es mejor, pero el problema de la conexión en triángulo es que no cuento con el neutro. ¿Qué ¿Está claro pasa el concepto? cuando le conecto el reactor de neutro? Bueno, pero eso lo conectan en la estación. Pero cuando vos transportás, ¿yo qué te he dicho? El transformador tiene estrella, estrella, triángulo, ¿o no? Sí. Y el estrella que vos llevás es 13,2 y el triángulo es 33. Sí. O podés transportar en 33 también en 13,2. Pero vos a la larga, cuando llega al transformador, el transformador es DY. Baja el triángulo que vos transportás sí, y en lo convertís en distribución. estrella porque necesita el neutro. Sí. Si no, ¿cómo medís en la casa lo que consumís? ¿Cómo tenés 220? No tenés referencia, no sé si me entendés. Sí, no, yo digo, profe, en la estación transformadora. Ahí cuando el grupo... Bueno, sí, para medir el triángulo necesita generar un neutro virtual que es con el reactor de neutro. ¿Qué es un transformador? El reactor de neutro. Sí, sí, un transformador con eso zigzag. Exactamente. Que ya vamos a ver que también cuando le dé grupo de conexión hay una conexión zigzag.
que hay distintos tipos de conexiones de los bobinados. ¿Cómo pueden bobinar un transformador, no? Acá el transformador está bobinado estrella en el primario y secundario en triángulo. ¿Estamos? Fíjense, acá tenemos una conexión tipo zigzag, como decía tu compañero, se llama YZ, ¿ve? El primario está en estrella, fíjense, están conectados acá en estrella, al mismo punto, este dibujito lo mismo que la estrella, y el secundario está conectado en zigzag. Son doble bobinados, ¿lo ven? Acá tiene el número de espiras sobre 2, está dividido en 2. Entonces, si se quiere disponer de un neutro en primario y secundario y no tener problemas de flujo homopolares o carga desequilibrada, se utiliza una conexión estrella-zigzag. El problema del zigzag es que vamos a tener mayor cantidad de materiales y otras cosas. ¿Sí? O sea que el estrella tiene problemas homopolares. El triángulo no tiene problemas homopolares, pero tenemos el problema de que no tenemos neutro. Y el zigzag es una alternativa válida, ¿sí? Para tener, ya sea, no tener problema del homopolar y no tener problema con los flujos, los desequilibrios. Fíjense que tiene dos semidevanados de igual número de espiras y la tensión secundaria de cada fase se obtiene como la suma de las tensiones, ¿ve? Tensión esta, fíjense que esta tensión se suma con esta. Ojo al piojo, no es derecho, ¿no? Fíjense cómo se conecta. Esta viene por acá y se conecta acá. Esta viene por acá, o sea, que la tensión BT1 con la BT2. La tensión BS1 con la tensión BS2. Y la tensión BR1, fíjense que se conecta por acá arriba a la tensión BR2. Entonces, los problemas o efectos producidos por los homopolares es la que va a circular por el neutro, ¿no? Se compensan sobre los dos semidevanados, no influyendo en el funcionamiento del transformador. Esta PowerPoint ya lo voy a subir yo para que lo tengan y para que... Ojo, chicos, no se queden con esto. Vayan a los libros que yo, vayan al RAS, vayan al MIT, vayan a varios libros y busquen información. Bueno. Acá vamos a ver qué pasa con los índices entonces. Los terminales de igual polaridad son los que simultáneamente, debido a su flujo común, presentan la misma tensión. O sea que fíjense en acá ustedes, ¿sí? Tienen la conexión RST, acá tienen R', S', T'. Esto es trifásica, chicos, por eso yo voy rápido, porque esto ustedes ya lo han visto en trifásica y en electrotecnia 1. Si no, voy a repetir lo que ustedes ya han visto. ¿Ah? Profe, ¿Cómo? Sí. Cuando, por ejemplo, quiero instalar un transformador y quiero conectarlo a la línea que está energizada, yo en el transformador tengo que hacer probar rotación. Y cuando hago la prueba esa, o sea, para conectarlo a la línea energizada, la secuencia de fase me tiene que dar 0. Tiene que ser la misma secuencia de fase. Vos para eso ya lo ensayan en el laboratorio que debe tener, ¿sí? Y ya saben la secuenciación de fase, está marcado los pasatapas, cómo lo vas a conectar. ¿Por qué? Porque si vos tenés, primero y segundo, tiene que tener la misma secuencia. Pero eso más Sí. que nada, la secuencia pasa cuando vos vas a conectar transformadores en paralelo. Ya vamos a ver que tiene que tener el mismo valor de UK muy parecido, la misma tensión, ser del mismo lote de fabricación, ¿sí? EDET compra, ya sabe lo que compra, normalmente compra los transformadores, ellos tienen los transformadores DG11, 11 por el sistema horario, en la mayoría de los casos. Ahora bien, Sí. si tienen un DG5, lo tienen que cambiar e invertir la conexión del transformador para que sea un DG11. Pero eso vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? O sea, cuando veamos más, O sea ustedes que vayan para hacer, estudiando. o sea, para que me dé bien la secuencia fácil, tengo que tener tensión de 2 lados, y o sea, y hacerlo
la comprobación con equipo homologado. Claro, hay un equipo que se conecta aquí, un secuencímetro, y te da toda la información. ¿Sí? Pero Y por ejemplo, si me da cruzado entre fase, bueno, porque ahí entre está, fase U y fase U, si me da porque cruzado, no son del mismo grupo de conexión. Capaz que vos tenés un DJ11 y el otro un DJ5. ¿Entendés? Entonces, ahí me va a dar un valor de tensión. Y ahí te va a dar un quiere valor decir de tensión y lo va a tener que invertir en la conexión para poder conectarlos juntos. de 10. Si no se rompe, se hace mierda. ¿Sí? De 10, Entonces, profe. Ahí se va a poder bueno, hacer paralelo después cuando se pueda, cuando la fase, o sea, estén, probar la concordancia de fase correcta. bueno. Ahora, no te adelanté porque si no los chicos no van a entender. Ellos están en esta todavía. Vos porque estás en el ET y estás metido ahí en medio del quilombo, ¿no? Entonces, vos tratás de que esto, vamos por parte, ¿eh? Vamos despacio. Bien, profe. Wow. Entonces, fíjense acá que las terminales, de igual polaridad que tenemos R grande y R chica, y así están ubicados los transformadores. La fase de alta tensión tienen RST y la de baja tensión toda con nomenclatura con minúscula. ¿Sí? Fíjense que BR mayúscula, BS o BR minúscula. Número de bobinado. Entonces, la existencia de conexiones YD o YZ provoca la aparición de desfase entre las tensiones del primario y del secundario. O sea que no puede generar desfase entre el primario y el secundario. Y eso tiene que ver con lo que vos me estabas diciendo y hay que tener cuidado. ¿Sí? Fíjense en acá. Si yo tengo una conexión a donde el desfase es 0, no tengo ningún problema. Fíjense que la tensión del primario y la tensión del secundario están en fase. La tensión del primario y secundario están todas en fase y a 120 grados. ¿Sí? Ahora bien, muchas veces el desfase, y es de así, se expresa en valores múltiplos de 30 grados. Es como si estuviésemos en la hora. ¿Sí? Entonces, veamos. Ahí teníamos desfase 0. El índice horario es 0. ¿Por qué? Porque están 0 grados desfasados. Pero puede ocurrir, ¿sí?, que en este caso, fíjense en ustedes, tienen la conexión con desfase 0. Esto lo van a encontrar en todos los libros. Ustedes van a ver los grupos de conexión YD0, YD5, YD11, y así van a tener los distintos grupos de conexión. Y estas son las terminales del secundario. Fíjense en cómo está conectado el secundario. ¿Lo ven? Lo que pasa es que ustedes en el transformador a esto no lo van a ver. Ustedes van a ver solamente las terminales. Por eso en el ensayo del transformador también se mide con un amperímetro, se va a medir las resistencias, se lo va a megar al equipo. Van a hacer la macana que no podemos ir a hacer los ensayos a la facultad. Pero ya vamos a ver cómo de alguna forma tenemos que hacerlo para que podamos aprender qué es lo que ocurre. En este caso, puede suceder, fíjense, que acá, por la forma en que se ha conectado, puede ocurrir, fíjense, que ya la BR del primario está desfasada con la 180 grados con la tensión del secundario. Y así sucesivamente. Este desfase es de 180 grados. Y es lógico, porque una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Lo que quiero hacerles ver es que el índice horario, cómo se van midiendo. Entonces, este tipo de conexión se llama YY6. ¿Por qué? Porque la tensión, fíjense, la tensión del secundario está a las 6 de la tarde. Hagan de cuenta que este es un reloj. Acá está el 0 o las 12 horas. Acá está a las 3 de la tarde. O sea, que entre la 1, la 2 y la 3 hay 30 grados. ¿Lo ven? Entonces, 180 grados es porque este está a la hora, la aguja está a las 6 de la tarde. Por eso, este tipo de conexión se llama YY6. El 6 me dice que la tensión del secundario, que está en estrella, está a las 6 de la tarde y hay un desfasaje
de 180 grados. ¿Por qué sé que de 180? ¿Cuántos grados le he dicho que hay entre el 0 y el 1? 30. Multipliquen 6 por 30, ¿cuánto es? 180. 180. ¿Me entienden por qué el desfasaje es así? No se pone porque ya se sabe que el desfasaje hay 30 grados. Entonces al 6 ustedes lo multiplican por 30 y ya saben que el desfasaje es 180 grados. ¿Estamos? Porque acá están los 30 grados. Bueno, por el tiempo, transformadores en paralelo lo vamos a ver el miércoles. ¿Estamos? Yo voy a ir subiendo esta teoría, voy a ir subiendo un trabajo práctico que quiero que hagan de rendimiento y no se olviden de colocar la asistencia. ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, bien. Sí, profe. Bueno, yo ya voy a... Ahí está puesta la asistencia y está, por favor, lo que sigue es cómo conectamos los transformadores en paralelo y ahí va a ir una cuestión y ya también tengo una teoría que le voy a subir. No lo quiero mezclar, ya vamos a ir de a poquito subiendo esto y anoten que el 7 de octubre vamos a tener un parcial. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver aquí, vamos a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? Chicos. Bueno. No, profe. Bueno, que tengan buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, profe.